Hola, este es el pastor Morris Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 262. Las señales de una generación perversa. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de Proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Y bienvenidos, estoy muy contento de que podemos estar nuevamente aquí con una vida de sabiduría. Consejos que le van a ayudar a vivir una vida completamente diferente, le van a ayudar a abrir los ojos, le van a ayudar a ver más allá de lo que hoy usted está viendo. Así que continuamos, estamos en el capítulo número 30 del libro de Proverbios y hoy tenemos realmente un episodio muy tremendo. Vamos a estar hablando de esas señales de esta generación perversa del tiempo que nos ha tocado vivir. Y bueno, vamos entonces a ir a la palabra de Dios y vamos a ver qué nos tiene las Escrituras este día, mientras tomamos esa parte para nosotros que sé que va a ser como aliento, va a ser como nueva vida, va a ser algo totalmente nuevo que te va a ayudar. Así que recuerden, nos encontramos en el versículo número 10 y dice así la palabra de Dios: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación, estoy leyendo versículo 11, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Mira, otra más. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Aquí acabo de leer el versículo 14. Si usted se dio cuenta, una palabra que se repite en todos estos versículos es la palabra generación. Generación. Lo vemos desde el versículo 11 hasta el versículo 14, cómo nos va a tocar acerca de eso. Por ejemplo, en el versículo 10 vuelve a tocar el tema del siervo. Y en esta ocasión está ocupando de algo que es un problema que pasa mucho en nuestro tiempo, y es la difamación. Es hablar mal de otra persona con el fin de destruirlo. Entonces aquí dice cuidado, porque si tú estás ocupando esa herramienta se te puede venir en tu contra. Al final tú vas a ser el perjudicado. Tú que estabas tratando de ocupar tu lengua para hacer caer a otra persona, ya sea por envidia, ya sea por querer eliminarlo de ese lugar. Y luego eso pasa en nuestro tiempo, pasa en nuestra generación que estamos viviendo, y está trayendo mucho pesar y mucho malestar a nuestra sociedad, porque todo lo que habla, por ejemplo, dice generación que maldice a su padre. ¿No cree que es algo que está pasando hoy en día? Que no hay un respeto hacia los padres. Hay también aquí una generación, dice, limpia en su propia opinión. En otras palabras, la generación de los necios, la generación que piensa que solo ellos tienen la opinión que ellos dicen es la correcta, y todo aquel que se quiere levantar con esa opinión se va a ver en serios problemas. Y dice, y aquí mismo dice el proverbista, pero dice, ni se han limpiado de su inmundicia. También dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Demasiado orgullo, se creen demasiado potentes, que nadie puede derribarlos. Y aún más, se recuerda la siguiente, dice, cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres. O sea, son especialistas en la injusticia, especialistas en destruir a los pobres. Mire, qué interesante lo que nos está diciendo aquí el proverbista Salomón. Ahora, me gustaría compararlo con lo que dijo el apóstol Pablo unos miles de años después. Pablo, cuando le escribe una carta a Timoteo, la última carta que escribió Pablo, él le dice a Timoteo, Timoteo, voy a leer 2 Timoteo, capítulo 3 en adelante. Le dice, también tú tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe de qué raíz griega viene la palabra peligrosos? Viene de una raíz griega que se dice chalepos. ¿Y qué significa chalepos?
Significa esto: tiempos ásperos, salvajes, difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. El apóstol Pablo está diciendo, mira Timoteo, vienen en los últimos tiempos días bien peligrosos, bien salvajes, y de la verdad que ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero no termina ahí, porque dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, escucha esto, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. ¿Escuchó la lista que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Verdad que es muy parecida a lo que Salomón dijo de cómo serán estos últimos tiempos o la generación que hoy estamos viviendo? El Señor Jesús también dijo algo muy parecido. Él dijo que los días que antecedieran su venida lo comparó a dos generaciones. La primera fue a la generación de Noé. Y la palabra claramente dice, y quiero ir hasta San Mateo capítulo 24, cuando el Señor está hablando que el día y la hora nadie lo iba a saber cuando el Señor viniera. Pero Él dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, usted se puede dar cuenta claramente que el Señor también habló de esa última generación. El Señor también habló de esa generación perversa, una generación que no quiere tener en cuenta a Dios para nada, sino que ellos quieren hacer lo que ellos les da la gana, vivir en el placer, vivir en los negocios, atacándose los unos a los otros, pensando que el mundo va a durar para siempre. Pero también en el Evangelio de San Lucas, y eso está en el capítulo 17 de San Lucas, el Señor habló de otra generación. Y la otra generación que Él habló, versículo 28, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En ambos casos, Jesús está hablando cómo sería la generación que vería su venida. Y usted escuchó ya, por lo que nos describe Salomón aquí en estos versículos que hemos leído este día, como el Señor, como Pablo también, leímos como Pablo también lo describió, y hemos dicho como Jesús dijo que sería como la generación de Noé y como la generación de Lot. La verdad de las cosas de que no le sorprenda las cosas que nosotros veamos en las noticias. Hay bastantes cosas que son horrendas. Ver ahora las noticias es deprimente. Ver las noticias ahora nos causa temor. Ver las noticias ahora nos causa incertidumbre. Porque ahora fíjense en esto que le voy a decir. Muchos de las noticias de estos canales de televisión y de los medios informativos tienen una agenda. Y esa agenda es tratarnos de mostrar el mundo de una manera dramática, de una manera que no tiene esperanza, de una manera muy cruda. En estos países como en Australia tratan de esconder un poco la sangre, los muertos, pero en nuestros países latinoamericanos uno miraba las noticias crudas. Podía ver los muertos, podía ver la sangre, podía ver todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nos produce? ¿Qué le produce al ser humano? Todo eso le produce miedo, le produce mucho desaliento. Yo recuerdo que viviendo en un país en medio de una guerra civil, los noticieros se peleaban por ver quién daba la noticia más dramática. Por ejemplo, quizás había habido un muerto, entonces decían, no, murieron 3 muertos, venía otro, no, el otro decía, murieron 5, fueron 5. Y entonces no se ponían de acuerdo qué es lo que realmente había pasado. Ellos querían vender su periódico, querían vender la noticia.
Escucha esto, es bien importante que nosotros podamos entender y podamos abrir nuestros ojos. ¿Qué es lo que el salmista o lo que el proverbista Salomón, dicho correctamente, el proverbista Salomón nos está diciendo? Que nos demos cuenta de que este es el mundo que nosotros estamos viviendo. Ahora, uno de los peores errores que usted puede hacer es no comportarse de acuerdo al mundo que estamos viviendo. Si estamos viviendo en tiempos salvajes, ¿cuál es tu reacción? Si tú fueras a la jungla donde sabes que hay leones, donde sabes de que hay hienas, donde sabes que te puede atacar un jaguar, donde sabes que hay chitas y todas esas cosas, tú te vas a proteger con armamento para que no te ataquen. O vas a evitar ir a lugares donde tú vas a encontrar que es el territorio de esos animales. Pues de la misma manera, es lo que la palabra de Dios nos aconseja. La Biblia nos dice que hay armas espirituales que nosotros debemos de tener en estos tiempos para sobrevivir en estos tiempos. Esas armas espirituales, escúchame, no voy a hacer un recuento de cada uno de ellos porque no me alcanzaría el tiempo. Pero son armas espirituales, son corazas para defendernos contra el mal, corazas como de la fe, de la esperanza, del amor. Necesitamos la oración, necesitamos pedir la protección de Dios, necesitamos tomar la palabra de Dios para nosotros, en nuestras propias familias, levantar hijos con valores diferentes, protegerlos con oración y cuidar de ellos lo mejor que nosotros podamos. Una de las cosas que quiero terminar diciendo esto, usted y yo tenemos que confiar de que Dios está de nuestro lado. Dios va a proteger a sus hijos. Y no importa cómo sean estos tiempos que estamos viviendo, la seguridad tiene que estar puesta en Dios, que nosotros vamos a salir adelante. Y nosotros, escucha bien, aunque venga el enemigo contra nosotros, es más grande el Señor que vive en nosotros que esta generación perversa. Bueno, dejamos hasta aquí y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.